Señores, preguntó el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Nuestra condición de pecadores nos dice la ley de Dios que la paga del pecado es muerte. Es necesario derramamiento de sangre para limpiar o redimir el pecado, el pecador. Así que Pablo le contestó enseñándole el Evangelio de Jesucristo. Un evangelio que te confronta con el pecado, porque si no, no es evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no te confronta con el pecado no es evangelio de Jesucristo. Y les presentó la palabra de Dios. Y le mostró realmente cómo al creer en el Señor Jesucristo, eso fue la contestación, y serás salvo tú y tu casa. Y en aquel mismo momento, pues le llevó a su casa, le lavó las heridas, le enseñaron todas las escrituras y tanto le enseñaron que comprendió la importancia de bautizarse. Entonces pidió bautismo, porque el bautismo nos enseña muy claramente qué ha hecho Dios en nuestra vida. Y en un momento vamos a ver en Isaías 53 lo que Cristo hizo por nosotros, que ya estaba profetizado muchos años antes. Isaías es un libro de aproximadamente 800 años antes de Jesucristo y se nos narra lo que Jesucristo iba a tener que hacer por ti y por mí. Y en un momento vamos a ir después al libro de Hechos y vamos a ver un pasaje donde se cita este texto de Isaías 53. Y así vamos a comprenderlo. Dice Isaías 53. Isaías 53, versículo número 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los pecadores. Cristo oró por mí, Cristo oró por ti, y quiero pedirte por favor que me dejes orar para que este mismo Cristo obre en ti y obre en mí a través de su palabra. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que predica tu palabra y por la verdad tan
cruda y dura a veces porque nos muestra cómo somos, pero al mismo tiempo tan amorosa y tierna porque Cristo nos da la solución, Cristo nos da la salvación, Cristo nos muestra el camino, la vida y la verdad. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Tu misericordia me maravilla. Tu gracia, ese regalo que no merecemos, me hace meditar y pensar y decir, Señor, no quiero dejarte nunca, porque al lado de ti tengo lo mejor que mi vida pueda tener. Este mundo nada me ofrece que valga la pena. Este cuerpo nada disfruta que de verdad valga para toda una eternidad que me espera por delante. Señor, en ti y solo en ti podemos estar seguros de que Jesucristo es todo lo que necesita nuestra alma. Enséñanos a través de tu palabra y muéstranos cómo estas personas fueron cambiadas de personas con problemas, por ser personas que eran infelices, a que no dejaron quizás de tener problemas, pero eran los más felices sobre la tierra, porque confiaron y creyeron en la verdad, en el que da la vida, en el que da todo a cambio de nada, solamente entregarnos enteramente en sus manos. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Hechos que toda la vida que el Señor Jesucristo vivió en los evangelios, que nos narra la vida de Jesucristo, y toda la enseñanza que Él les dio, y junto con toda la doctrina que las epístolas nos dan, nos narra en el libro de los Hechos que esa vida y esas doctrinas se pueden vivir, se pueden practicar, se pueden realmente recibir y se pueden transmitir a los que nos rodean. Vemos la vida de los primeros cristianos en medio de las adversidades más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, aunque después han seguido habiendo problemas, porque el cristiano que entrega su vida a Cristo no deja de tener problemas. Ahora sí, tiene a su lado ahora al único que le soluciona, que le da victoria y que le da el poder para enfrentar todos los problemas de la tierra. Todo. Porque solo Él es el Dios de lo imposible. Solo Él es el Dios verdadero, de verdadero amor. Solo Él perdona y limpia de todo pecado. Entonces, cuando vemos en el libro de los Hechos ese carcelero con esa vida dura y con esa vida de maltratar a todo el que le venía a él, ser cambiado en un hombre dulce que cura las heridas de Pablo y de Silas, que le da de comer, que media entre las autoridades y Pablo y Silas para que los dejen libres porque son hombres buenos y que todo lo que hacen es predicar a Cristo, el gran Dios, el único gran Dios todopoderoso que nos da todo lo que necesitamos para tener una vida plena y tener vida eterna y ser salvos y perdonar nuestros pecados. Quisiera traeros ahora a otro hombre que estaba buscando, que estaba intentando llegar a Dios, pero lo hacía de su manera, lo hacía a través de la religión. Y una de las cosas que siempre decimos aquí en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, no predicamos una religión. Si tú tienes buscando una religión, no has llegado a la iglesia adecuada. Posiblemente la puedes encontrar. ¿Sabes cómo? Sencillamente no escuchando la palabra de Dios. Encontrarás la religión. Porque queremos predicar la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios te va a incomodar. La religión solamente calma. Es como un calmante, pero realmente no te cura. Para que no sientas el dolor. La religión es solamente una crema que suaviza la conciencia, para que no te sientas tan mal en tu conciencia. Pero lo que Cristo quiere es tener una relación personal contigo. Y Cristo no va a tener una relación con nadie, con ningún pecador que persiste y continúe en su pecado. Cuando Cristo mantiene una relación de verdadero amor cristiano,
pide y ayuda a la persona a decir, aléjate del pecado y acércate a mí. Y yo te daré el poder para vivir la vida que le agrada a Dios. Porque la única manera es que Cristo viva en ti. Y cuando Cristo vive en ti, Cristo no puede. Recuerda que hemos leído que Él nunca pecó, que Él no participó de pecado, que Él no hubo en su boca engaño ni nunca maldijo a nadie. Él es el único, diferente de toda la humanidad, aunque era 100% hombre. Pues quisiera hablaros de la conversión de un etíope. Etiopía, ¿os suena Etiopía? Pues Etiopía se encuentra justo más o menos debajo de Egipto, al sur de Egipto. Ahí había una tierra que, de hecho, para introducirlo rápidamente, es posible que de ahí venga la reina Saba, que visitó a Salomón y aquella tierra se llamaba la tierra de Nubia y visitó al rey Salomón y según parece ser, o nos cuentan los historiadores, la reina Saba quiso adquirir y quiso asimilar y quiso retener toda esa sabiduría que tenía Salomón. Recuerda que la sabiduría de Salomón no era nada sin Dios. Así que tenía que darle a Dios, tenía que mostrarle a Jehová, tenía que mostrarle el poder de Jehová, tenía que mostrarle la enseñanza, las doctrinas de Jehová y posiblemente se llevó consigo algunos rollos del Pentateuco y de los profetas. Porque dice la Escritura que la reina Saba se llevó consigo todos aquellos tesoros que le dio a cambio de lo que ella trajo, que tenían que ver con la sabiduría de Salomón. Así que, no sé, algunos de estos comentaristas dicen que la reina Saba llegó a tener un hijo con Salomón y ese hijo, de alguna manera, siempre venía todos los años a recibir la enseñanza del templo y de su padre. Yo eso no lo sé, dicen que es solamente se cree, o se piensa, o se tradición. No lo sé. Pero desde luego sí que, de alguna manera, en esa región de Etiopía, pues se empezó a difundir lo que era la religión judía. Nos dice el capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos, versículo número 26, por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza es una ciudad de los filisteos, o de Filistea, que está cerca del mar, o sea, de Jerusalén hacia el mar, el cual es desierto. En el camino había mucho desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace. Cándace es un título, y ese título sería similar al título de Faraón o el título de César, era como se denominaba. Entonces esto era una persona que tenía un título de la jerarquía que tenían entre los etíopes. Bueno, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí un hombre que viene a Jerusalén para buscar a Dios, adorar a Dios. Y volvía, o sea, había llegado y ahora se volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y hemos leído Isaías 53 y ahora los textos que continúan están sacados de Isaías 53. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré
si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco a Felipe, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hasta ahí vamos a leer, y yo quiero ahora, ya he abierto mucho la boca, ya lo sé, pero abriendo mi boca, quiero mostraros ese Evangelio de Jesucristo, que comenzando desde esa escritura, ¿os recordáis a un par de caminantes que iban en el camino de Emaús, que de repente se le acerca un tercer personaje, Jesús, y les dice: ¿por qué estáis tristes? Y dice: ¿por qué no sabes tú lo que ha pasado? Nosotros creíamos que él era el Mesías y se ha muerto, básicamente. Y Jesús les dice: pero ¿no sabéis que él realmente tenía muchas cosas? Sí, nos han dicho unas mujeres que ha resucitado. Nosotros no lo hemos visto. Y dice: oh insensatos y tardos para oír. ¿No sabéis todo lo que las Escrituras dicen del Mesías? Y dice que comenzando desde, aquí empieza desde Isaías, pero dice comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñó en el Antiguo Testamento todo lo que dice el Antiguo Testamento de Jesucristo. Escuchad. Sin Jesucristo, el Antiguo Testamento no tiene ninguna razón de ser. Todo el Antiguo Testamento, en alguna manera, habla de Jesucristo. Escucha, todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Todo lo que quieras ver en la Biblia sin Jesucristo es vacío y hueco. Es Jesucristo la única razón de la existencia de este libro. Sin Jesucristo, este libro no tiene valor. Ahora tú dices: bueno, no, es Dios. Entonces, no has comprendido bien quién es Jesucristo, creo yo. Porque si Jesucristo no es Jehová para ti, entonces estás realmente rebajando a Jesucristo. Yo y el Padre uno somos, y el Espíritu Santo es igual que el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jehová. Y ahora individualmente, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Y los tres no son tres, son uno. Un solo Dios. ¿Cómo puede ser eso? Así dicen los tejotas. Eso no lo entendemos, por lo tanto no lo creemos. Y Dios dice: yo no pido que vuestra mente finita y carnal comprenda a todo lo que soy yo, Dios. Lo único que pido es lo que hace falta a todos. Cree. ¿De verdad tienes fe? ¿De verdad crees? ¿De verdad aceptas a Dios? Porque si dices a Dios: si no lo entiendo, no te creo, no crees en Dios. Realmente. Ahora, Dios se hace comprensible a través de su palabra, porque aquí nos ha mostrado todo lo que Él quiere que tú y yo sepamos. Y el Evangelio de Jesucristo es lo que Felipe empezó a proclamar y a mostrar a este etíope. Nos dice la palabra de Dios que este etíope había venido buscando. Todo hombre y toda mujer en algún momento de su vida busca algo, hay algo más, no lo sé. Algunos, incluso siendo muy mal instruidos, en su interior dicen: tiene que haber algo, pero si creo lo que creo,
Entonces me acusa, me molesta y no me gusta, no lo creo. Y son así, de obstinados en no creer la verdad de que hay un Dios todopoderoso, de que ese Dios se ha manifestado, de que ese Dios tiene una palabra, de que ese Dios ha obrado a favor de la humanidad, porque la humanidad es pecadora y la paga del pecado es muerte. Entonces, Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Vas a esta iglesia, vas a la otra iglesia, tú dices aquí, ¿entiendes el Evangelio de Jesucristo? Y vuelvo a repetir, un evangelio que no te confronta con tu pecado, que no te muestra tu condición y que no te muestra las consecuencias de tu pecado, no es un evangelio de Jesucristo. Pero recuerda, el mismo evangelio que te confronta con tu pecado es el evangelio también que te muestra la solución de tu pecado. Por eso, el mismo evangelio que te condena es el evangelio que te condona. Condonar es perdonar una deuda, un pecado. ¿Lo has entendido? Mientras no llegues a entender, por eso Felipe se le acerca y dice: ¿entiendes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Yo creo que muchos de nosotros a veces no queremos entender. A veces nos cuesta entender, pero lo que muchas veces ocurre es: no estoy dispuesto a que nadie me enseñe. Yo quiero aprender, y es como es el orgullo humano. Yo quiero aprender, pero no me gusta que me enseñen. ¿Lo has oído eso alguna vez? Yo quiero aprender, pero no me gusta que me enseñen. Me gusta más enseñar que me enseñen. Eso es orgullo. Eso es como es el corazón humano. Eso es como es realmente la naturaleza carnal. Y por eso veo aquí un hombre que estaba dispuesto a que le enseñaran, y para eso, ¿sabéis lo que tenía que hacer? Escuchar. Os aprecio mucho. Estáis aquí y estáis escuchando. Y viene así, la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es lo que hay que oír? La palabra de Dios. Hebreos 10, 17. Así que qué bueno es ver cómo este hombre había venido a adorar y se vuelve sentado en su carro con una religión. E incluso te digo una cosa, esta Biblia, que es la verdad, la Biblia sola, la palabra sola, no salva a nadie. Tú, para ser salvo, necesitas al Verbo, aquel que tiene vida, aquel que da vida, aquel que dio su vida y tuvo poder para volverla a tomar al tercer día y dar a cada uno victoria y vida en Cristo. La salvación se encuentra en Jesús, Dios y hombre 100%. ¿Crees eso? La salvación se encuentra en Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. La paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, a cumplir la ley. La salvación se encuentra en el Jesucristo resucitado, aquel que venció la muerte y aseguró a todos: he vencido. No hay nadie como yo que al tercer día haya resucitado para mostrar la salvación. Así que el pasaje de esta escritura que muestra realmente, dice ahí: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La frase que Juan el Bautista dijo: él como oveja fue llevado al matadero. Terrible matadero e injusto matadero, horroroso matadero, pero así es nuestro pecado. Eso es lo que merece nuestro pecado. Todos esos latigazos, todos esos tirones, mechones de la paz, fue trasquilado
pero de la forma más bruta que puedas imaginar, tirando de su pelo y de su barba. Fue golpeado, fue burlado, fue vejado. Así, nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Nos dice en Isaías 53 que Él llevó y sufrió. Esto es lo que Él hizo. Él llevó y sufrió. El Mesías hizo esto por ti. Él sufrió y llevó las consecuencias de nuestros pecados. Isaías 53, 4. La palabra de Dios nos dice que Él cargó tanto con la culpa como con la maldición del pecado. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dios ha determinado que el pecador con su pecado tiene sobre él una maldición. Y Cristo dijo, yo quiero librarlo, yo quiero perdonarlo, yo quiero limpiarlo. Y el Padre dijo, pues sobre ti va a caer mi maldición. Era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Solamente los malditos. Y Cristo, sin haber sin haber pecado ni una sola vez, cargó con el pecado de todos nosotros y fue hecho maldito por ti y por mí. En Isaías 53, del versículo número 5, dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y yo cuando pienso en esas heridas, cómo era golpeado y cómo era cada vez su piel y su cuerpo quebrado por nosotros, vemos realmente ahí cómo Él fue molido, nos dice la palabra de Dios. Y pienso en el pan. Harina, el trigo se recoge, la harina se muele, se hace polvo, luego se amasa, se le da fuerte y luego se mete en ese horno. Cristo sufrió mucho más que todo eso por ti y por mí. Ahí ves una ilustración, yo soy el pan de vida. He sufrido eso en mis carnes por ti, por tu pecado y por mí, indigno pecador. Así que Él, para nosotros, aquí vemos la esencia de la sustitución. Esa expiación, Él dice, tú mereces esto, yo soy el sustituto tuyo. Voy a ir en tu lugar. Aquí vemos que Él fue el recipiente de la ira de Dios sobre los pecadores. Él extendió sus manos. Dijo, Padre, echa sobre mí toda tu ira y yo cargaré con el pecado de todo aquel que crea y confiese con su boca que Jesús es el Señor y entregue su vida a mí para que mi sangre derramada en la cruz es la que sea la que le limpie de todo pecado. Así que Él, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, no sufrió por su propio pecado, pues Él no tuvo ningún pecado. Nos dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el mismo carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26, dice, este es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y dio su vida por ti y por mí. Y dio su vida por ti y por mí. ¿Sabéis por qué era esto necesario? Cuando un judío pecaba, la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces el judío tenía que coger un corderito de 1 año, sin mancha, puro, limpio, sano, y tenía que traerlo al sacerdote y decir, he pecado contra el Dios 3 veces santo, santo, santo.
merezco la muerte. Aquí traigo un cordero como mi sustituto para que él muera en mi lugar. Él ponía su mano sobre la cabeza del cordero y el cordero se le derramaba su sangre en lugar del pecador. Ahora, todos esos corderitos no pueden limpiar los pecados de ninguna persona, porque todos esos corderitos eran solo símbolos o señales que señalaban o simbolizaban al verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Jesucristo. Porque es necesario que sea semejante a ti, como tú y como yo, pero sin pecado, y que sea lo suficientemente poderoso para llegar a Dios. Era Dios mismo. Así que el Hijo de Dios fue entregado por Dios, su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si no, te pierdes. Y es importante, nos dice el texto que continúa en Juan 3, 16, me llama la atención, porque las consecuencias son terribles. En Juan 3, 16 nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es salvarte, no es condenarte. Pero, ¿qué pasa si tú dices: Dios, me da igual lo que tú hayas hecho? Yo voy a hacer mi propia vida o yo voy a buscar mi propia solución o salvación. Entonces estás despreciando la obra de Dios, estás despreciando el sacrificio de Cristo, estás pisoteando la sangre de Jesucristo que fue derramada por ti y por mí. Y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, este evangelio está calando la mente y el corazón del etíope que está saliendo de los labios de Felipe. Felipe se le apoda el evangelista. ¿Sabéis lo que es evangelista? El evangelio es, en la Biblia es buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Tengo una buena noticia, tengo una parte mala, una parte negativa y una parte positiva. ¿Cuál quieres primero? Te diré primero la negativa. La negativa es que eres pecador y como consecuencia estás perdido y vas derecho al infierno. La parte buena es que uno vino y pagó por ti y quiere ser tu sustituto y te ofrece gratuitamente la salvación. Eso es evangelio. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Bautista La Buena Nueva, el evangelio. La verdad del evangelio no es Dios solamente, Dios es amor, Dios es color de rosa, Dios no. La verdad del evangelio es: Dios pagó un precio muy alto por cómo eres tú y cómo soy yo. Dios sufrió lo que ningún hombre en la tierra ha sufrido, siendo el más inocente y el menos culpable por todo lo que todos los hombres y mujeres somos, pecadores. Y esa verdad tiene que calar tanto que tienes que verte realmente tu condición. Estoy perdido, merezco el infierno y la ira de Dios va a caer sobre mí y tengo una eternidad de sufrimiento delante de mí y lo que es peor, nunca veré a Dios. Necesito solución y salvación. Ahora viene Felipe y le dice: ¿estás comprendiendo? Ya veo que estás entendiendo. Esta es la obra que hizo el Señor Jesucristo, que se simboliza con el bautismo. Y es por eso que enseguida lo pide. Se simboliza con el bautismo. Dice: te voy a enseñar lo que Cristo hizo por ti. Romanos capítulo número 6, si queréis verlo conmigo.
Romanos capítulo número 6, podría haberme extendido un poco más mostrando en Isaías 53 toda la obra del Señor Jesucristo, pero se nos va el tiempo. Quiero llegar a la conversión y el testimonio público que dio el etíope. Romanos capítulo número 6, perdón, he dicho 5, capítulo número 6, versículos 3 y 4. Y esto es lo que le enseñó, porque enseguida lo pidió. Le enseñó esto. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No digo que le leyó este texto. Lo que estoy diciendo es que le enseñó sobre el bautismo. Y ahora os voy a enseñar lo que simboliza el bautismo en aguas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que le dijo, no sé el nombre, etíope, ¿entiendes lo que hizo Cristo por ti? Y ahora tú en Cristo puedes recibirlo. Lo que Cristo hizo por ti es que murió en la cruz por ti. Tú, si recibes a Cristo, mueres con Cristo al pecado, porque murió por causa del pecado. Tú mueres al pecado en Cristo. Ahora, Cristo fue sepultado. Con el bautismo, ¿cómo simbolizamos la sepultura? Pues eres sumergido en las aguas. Así fue como Jesús bajó a las aguas y fue en ese sentido simbolizado el bautismo. Y ahora vamos a ver cómo este etíope también dice bajó a las aguas. Fue sepultado. Y junto con Cristo fue sepultado. Pero Cristo no quedó en la sepultura. Al tercer día resucitó. Y nosotros, creyendo y confiando con Él, en Jesucristo, creemos también que ahora somos levantados en vida nueva. Somos sepultados como muertos al pecado y resucitados en Cristo Jesús en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que Dios quiere obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eso espiritualmente ocurrió el día de tu salvación. Pero Dios dice y mandó a todos sus discípulos, a todos sus evangelistas, a todo cristiano, enseñad esto a todo el mundo. Y nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto acaba el Señor Jesucristo de resucitar y se acercó, hace poco había resucitado y se acercó a todos sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, lo que está haciendo Felipe con el eunuco, con el etíope, y haced discípulos a todas las naciones, no importa de la nación que sea, ya no hay nacionalidad. No tienes que hacerte judío para ser creyente de Dios. A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, amén significa así sea, o sea, así se haga, así estéis enseñando, así estéis mostrando. ¿Habéis creído en el Señor Jesucristo? El etíope, entendiendo esto, dijo, aquí hay aguas. Si queréis ir a Hechos 8, versículo 36, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Lo he comprendido y acepto al Señor Jesucristo y creo en Él. De hecho, el versículo 37 dice, Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo crees?
¿Crees que Jesucristo es el único Dios verdadero? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados como tu sustituto? ¿Crees que Jesucristo resucitó victoriosamente para que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá? Porque con Él también tenemos vida eterna. Entonces, en el versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Había suficiente agua para descender a esa agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ese bautizo en el griego es sumergir en aguas. Aquí vemos un bautismo por inmersión, como enseña la palabra de Dios, donde se simboliza muerte con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado por Cristo. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? La pregunta es, ¿entiendes que necesitas ser bautizado? ¿Entiendes que el bautismo es una demostración pública de la obra que Dios debe haber hecho en tu corazón ya, si has creído en Él? ¿Entiendes que el bautismo siempre es posterior, o sea, después de creer? Nunca se bautiza en la Biblia, digo, nunca se bautiza primero y luego a ver si creen. Vemos religiones por ahí que bautizan a bebés, o bautizan a niños, o bautizan a personas. Nunca creyeron, o nunca habían creído todavía, y algunos dicen, sí, lo bautizamos para que cuando crea. ¿Cómo que para cuando crea? Muéstrame un solo texto en la Biblia donde haya un bautismo antes de una conversión. Si no hay conversión, no hay necesidad de bautismo. Eso es como lavar un poco la cabeza para algunos, nada más. Así enseña la palabra de Dios. No ves en la Biblia un solo bautismo de un bebé. No ves en la Biblia un solo bautismo de una persona que no ha creído primero. El bautismo es un testimonio público, un paso de obediencia, una demostración de amor. Dios, tú me has dado todo, yo lo digo a todo el mundo. Dios me ha amado, no lo merezco, pero aquí está la obra que ha hecho. He muerto con Cristo, he sido sepultado con Cristo y resucito con Cristo. Gloria a Dios por lo que Él hizo por mí. ¿Entiendes lo que lees? ¿Quieres recibir al Señor Jesús si no le has creído? ¿Quieres bautizarte? Hoy es día para recibir el amor del Señor. Él te ama y lo hizo todo por ti. Todo lo pagó Cristo en la cruz. No tienes que hacer nada, creer, confiar, entregar tu vida. Así nos dice la palabra de Dios. Que Él vino aquí y mucha gente le despreció y le rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, amigos, gracias por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por la obra que Cristo ha hecho por mí. Y desearía que cada uno aquí fuerais como yo. Porque Cristo lo ha hecho todo en mí, yo no he hecho nada. Confiar en Él, obedecerle a Él y andar con Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos al Señor en oración. Oremos.